Número 4, la enseñanza bíblica número 4, que se titula, para que anoten, el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace los últimos 20 años, más o menos, durante todos esos años, he venido escuchando en muchos países donde me ha tocado ser orador, y escucho a muchos predicadores, veo en las revistas, libros que hablan sobre el gran avivamiento final. Ya está aquí, dicen algunos. Ya lo estamos viviendo, dicen otros. Entonces reducen, avivamiento le llaman llenar el Estadio Azteca, o el Estadio Jalisco, o la Plaza de Toros, y donde la gente se cae, recibe unos milagros, y a eso le llaman avivamiento. Pero viene una pregunta aquí, muy importante para nosotros hoy. Si tú eres un estudiante serio de la Biblia, esta pregunta es muy importante, y es la siguiente: ¿habla la Biblia de tal avivamiento? Muchos dicen que sí, obviamente, ¿no? Y citan algunos textos del Antiguo Testamento, pero si los analizamos, se refieren a Israel. Otros citan como contundente prueba de que así es un avivamiento en los tiempos finales, citan Hechos 2:16, cuando están los 120 discípulos ahí en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo sobre de ellos. ¿Recuerdan esa escritura? Capítulo 2 de Hechos. Y hablan en otras lenguas y la gente de afuera les decía que estaban ebrios, y entonces Pedro dice: no están ebrios estos. Lo que sucede es que se cumplió la profecía de Joel, y él cita al profeta Joel en el 2:16 de Hechos, y les dice, porque es que esto fue lo dicho por el profeta: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces lo interpretan como que eso es un sinónimo de avivamiento, pero no, hermano. Si hacemos un estudio serio de ese pasaje, nos vamos a encontrar con que lo que fue escrito o profetizado por Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, significa que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente reposaba sobre los profetas, los reyes y los sacerdotes, no en todo el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay distinción de reyes, sacerdotes, maestros, rabinos, ya no. Entonces a eso se refiere cuando dice: derramaré de mi espíritu sin distinción sobre toda carne. Cualquiera que crea puede ser lleno del Espíritu Santo. Entonces está definitivamente mal interpretado como sinónimo de avivamiento. Pero no me crea a mí, haga su propio estudio usted y se va a dar cuenta. Pero en el contexto de la Biblia, no en lo que dice un apóstol por allá, de esos avivados que se pasan de vivos. Entonces, la pregunta sigue allí: ¿realmente tiene base suficiente en la Biblia el tan nombrado avivamiento final? Bueno, pues veamos la Biblia, porque para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a estudiar la Biblia. En Lucas capítulo 18, abra su Biblia. Le repito, mi opinión no cuenta nada, no sirve para nada. La suya menos, porque usted no está hablando.
Lo que importa es la opinión o lo que dice el Señor, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Rigo? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. A mí me importa lo que dice la Biblia, no lo que dicen los avivados aquellos, que se pasan de vivos. Lucas 18, déjeme darle el contexto. Aquí está en el versículo 8. Bueno, el contexto es que pues está hablando, a ver, permítame. Jesús en el versículo 6, en el 5 está hablando de una viuda que oraba y que pedía justicia, y en el versículo 1, el contexto así total es que Jesús les refiere una parábola, dice el versículo 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, es decir, mantenerse en la fe, de creer, de que Dios me va a responder mis oraciones. Entonces pone el ejemplo de una viuda ahí que va y le dice al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Entonces el juez dice, bueno, pues esta me molesta y le haré justicia en el versículo 5, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, que le haría justicia a esa mujer viuda. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjense, que claman. Esto es un asunto de fe, ¿sí? De pedir, de oración, y no desmayar, sino de mantenerte en la fe. ¿Estamos o no? Bien, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia a sus hijos. Pero luego viene una pregunta que a mí me inquietó muchísimo, y me sigue inquietando, y me pone alerta. Es una pregunta que Jesús hizo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará un gran avivamiento en la tierra? ¿Así dice? Y quiero que ustedes lean con entendimiento. Porque los cristianos de hoy estamos acostumbrados a leer la Biblia en un año, cuando te puedes mantener un versículo durante todo un año. Son métodos que es bueno leer la Biblia así en un año, pero pues nada más leer por leer no tiene sentido, hermanos. Entonces necesitamos detenernos, analizar bien, comparar la escritura que se interpreta a sí misma, no se contradice. Entonces Jesús hace una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta palabra, cuando venga, Jesús usó, o el escritor del Evangelio usó la palabra griega erkomai, que significa arribar, significa volver, significa descender. Entonces aquí es una clara alusión del mismo Jesús a su segunda venida. ¿Estamos o no? Entonces, cuando Él venga, dice Él, hallaré fe en la tierra. Es decir, cuando yo venga otra vez, encontraré fe en esta tierra. Y allí fe es la palabra pistis, y allí tiene su sentido original, que es confianza en Dios, es fidelidad a Dios. Entonces la pregunta de Jesús, pongan mucha atención, es: cuando yo venga otra vez, porque Él está enseñando acerca de orar y de confiar que Él nos va a responder, pero cuando yo venga de nuevo, dice, ¿hallaré fe en la tierra? Esa pregunta no sé si les inquieta a ustedes. ¿Hallaré fe en la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta Jesús? ¿Hallaré confianza en Dios? ¿Hallaré que la gente está fiel a Dios y a mi palabra? ¿Están rendidos ante mí cuando yo venga por segunda vez? Pues la respuesta es que no. La respuesta es no. Cuando dice hallaré fe en la tierra, no significa que no habrá gente de fe. Pero esto me enseña a mí totalmente lo contrario a lo que pregonan muchos vivos, que están muy avivados y que hablan de un avivamiento, cuando la Biblia lo que enseña acerca de los últimos tiempos es la apostasía, hermanos. ¿No me cree a mí?
Lea su Biblia. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Yo sé que muchos de nosotros estamos ya programados por tanto decir. Hitler decía, repíteles una mentira a cada rato y se la llegarán a creer. Entonces hay muchas mentiras, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Y muchos ya se las creyeron. Pero cuando vamos a las escrituras, les repito, no me crean a mí, vamos a ver las escrituras. ¿Sí? Y no me vea feo a mí, vea feo al Señor, porque Él es el que está hablando aquí. Ahora vamos a 2 Timoteo 3, ahora vean feo a Pablo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrá un gran avivamiento. ¿Así dice? Las iglesias estarán llenas de hombres que aman con todo su corazón al Señor, que no son codiciosos, que son bien humildes, que se postran ante Dios, hombres obedientes, mujeres ni se diga. ¿Así dice? Bueno, yo no estoy hablando mi propio mensaje, yo nada más les estoy diciendo lo que dice aquí, que en los postreros días, ¿qué vendrán? Tiempos peligrosos. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy ya hay cruceros en el Caribe para los hermanos. Y te ponen a un pastor cuentachistes y te ponen a 3 cantantes que te entretienen ahí en un banquito con una guitarra in-plug, en vivo, y tú pagas $2,000-3,000 y te entretienen con una plática motivacional. Es que somos hijos del rey, dicen, y merecemos esto y más. Dicen ellos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya estudiamos esos versículos. Entonces, fíjate, seguimos con Jesús. Mateo 24. Mateo 24. Versículo número 3. Vamos desde el 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se sentían muy orgullosos. Mira qué tremendo auditorio, $100 millones nos costó, Señor. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está su orgullo, discípulos. ¿Ustedes creen que el Señor está interesado en que construyamos auditorios de $100 millones? ¿Para la gloria de Dios? ¿Ustedes creen eso? Yo no. Tanto así que los discípulos se sentían tan, mira las piedras, vele, todo esto se les va a caer. Yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Respondiendo él les dijo en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Fíjate, su pueblo, los suyos, los que tenían comunión con él. Dice, diciendo, dinos Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ahí les estaba profetizando la destrucción de Jerusalén. Y se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué señal, dice, habrá de tu venida? Ya establecimos que él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde está la fe de los hombres? Tendrán fe en todo menos en Dios. La gran mayoría de los seres humanos. Dice, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate qué preguntas le hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin ya del tiempo, cuando tú ya vienes a hacer juicio, Señor. Versículo 4.
Respondiendo Jesús les dijo: vendrá un gran avivamiento. Las multitudes correrán por las calles rumbo a los estadios, caerán postrados adorándome, se someterán las naciones ante mí. ¿Así dice? Respondiendo Jesús les dijo: cuiden la unidad entre ustedes. ¿Así les dijo? A mí me llama muchísimo la atención, no sé a ustedes, de que cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá cuando tú vengas? ¿Qué va a suceder, Señor? Dinos. Y Él les responde, les da una respuesta que ellos no esperaban. Ni muchos cristianos hoy esperan, pero la palabra de Dios sigue allí. Y la respuesta de Jesús sigue allí. Y dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Wow. Y aquí la palabra engañar significa hacer vagar en la mente, hacer errar, seducir tus pensamientos, descarriar. Mirar que nadie los descarríe. Mirad que nadie los desvíe, que no los perturben en su mente con mensajes que no son de Él. Mirad bien, y ese mirad, hermanos, es velad, cuiden, observen, disciernan, que nadie los engañe. Y si hay algo que distingue a la iglesia de hoy, es el engaño que ha penetrado, hermanos, producto de que el mundo ha entrado a la iglesia. Sigue diciendo Jesús la razón de por qué les dice: mirad que nadie os engañe. Porque acuérdense que está hablando de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos. ¿Estamos o no? Ok. Yo sé que algunos tienen versículos aquí en la mente. Oye, entonces, bueno, todavía no acabó la enseñanza. Versículo 5. Esta es la razón: porque vendrán. Ahí Jesús está asegurando que vendrán unos poquitos en mi nombre. ¿Dice poquitos? Pongan mucha atención a esa palabra. Muchos. Digan todos muchos. Y muchos son bien muchos, como decimos aquí en Jalisco, ¿verdad? Muchos, dice. Multitud de qué. Ahora, hermanos, por el amor de Dios, no se predispongan. Escuchen bien, analicen bien lo que dice Jesús. No es un rollo mío. Les voy a insistir mucho en esto. No es un asunto mío, no es una doctrina mía. Él está hablando aquí, ¿sí o no? Bueno, ok. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y otra vez la palabra que me impacta mucho. Y a muchos descarriarán, harán errar, los harán vagar en la mente. Muchos falsos maestros metiéndose a la iglesia y engañando. ¿A cuántos? Muchos. Eso no es un avivamiento. Eso no es un avivamiento. ¿Le suena a avivamiento? Además, bueno, aquí entran en otro tipo de discusión. Iba a decir que no está en la Biblia esa palabra, pero bueno. Entonces dice versículo 6, y les dice: y oiréis grandes campañas evangelísticas. Oh, el mundo se compondrá, se arreglará el mundo y vivirán en paz ustedes, hijos míos. Hay una corriente que cree que nosotros vamos a gobernar ahora aquí en la tierra. Pues que sigan creyendo. Esta tierra, este mundo no tiene remedio, va derecho al caos. Lean todo el Nuevo Testamento y verán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. O
sea, significa que estamos aquí. Vean, no se turben en su mente, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Repito, está hablando Jesús. Pero algunos de nosotros podemos estar predispuestos ya y esperando. Yo tengo 25 años esperando, entre comillas, el gran avivamiento. Y cada vez veo peor la situación. ¿Cuál avivamiento? Necesita estar uno ciego, de plano, dormido, perro mudo. Que no te das cuenta de lo que está pasando alrededor. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Uy. Versículo 9, vean qué tremendo amor entre los hermanos y avivamiento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quiénes serán aborrecidos? Los cristianos que predican el verdadero evangelio. Los que abrazan al mundo, pues esos se hacen compadres del mundo. Dice, y muchos tropezarán entonces. Otra vez, muchos. Ya van 3 veces que Jesús dice, de muchos. ¿Qué les sucederá a muchos? Tropezarán. ¿Qué significa? En el griego aparece la palabra que nos es más o menos conocida, escandalón, de donde viene escándalo, significa escandalizarse. Entonces, ¿qué significa eso? Muchos escandalizarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Qué dijo Pablo que serían, que habría gente dentro de la iglesia? Traidores, envidiosos, celosos. O se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si tú te has quedado sin amigos por querer ser fiel a la palabra de Dios. Versículo 11, otra vez la palabra muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya lo repitió 2 veces. Y por haberse multiplicado el avivamiento, leí mal. Es que estoy leyendo la versión nueva de Camaleón Casillas. Y por haberse multiplicado la fe, así dice. Contrasten lo que dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, va a ser muy escaso, pero la maldad se multiplicará. La palabra maldad se traduce de una palabra griega que significa gente sin ley. Gente sin ley. Hay gente que está en las iglesias, no se somete ni a Dios, mucho menos a los pastores, hacen lo que les da su gana. Gente sin ley. Y por haberse multiplicado la gente sin ley, ¿qué hace la gente con las leyes de afuera? ¿Qué hacen los diputados con las leyes que ellos mismos hacen? Se las comen en un sándwich. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se hará ferviente. Tremendo celo de Dios habrá en muchos, y predicarán el evangelio y vendrá el avivamiento. Gloria a Dios. ¿Eso dice? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, otra vez muchos, ya van 5 veces, ya perdí la cuenta. El amor de muchos se enfriará. ¿Saben qué significa? La palabra que se tradujo por enfriará es suco, que significa celo desvanecido. ¿Qué es un celo? Es un anhelo por guardar algo. ¿Sí? Lo quieres solamente para ti. ¿Se acuerdan que dice que Dios es celoso? Porque nos quiere solo para Él.
No son los celos del hombre, ¿eh? Él nos quiere solamente para Él. Pero nosotros también debemos de tener un celo por Él y por su palabra. Pero lo que me está diciendo aquí es que ese celo estará ¿cómo? Desvanecido. Y la palabra desvanecido significa diluido. Es como si tú tienes un garrafón de 50 litros de agua y quieres hacer agua, una limonada, y le exprimes un limón. ¿A qué te sabe? Así está el evangelio de hoy. No sabe a nada. ¿De qué es esta agua de calcetín? Preguntas. No sabe a nada. No tiene esencia, no tiene sabor. Está tan diluido que ya no sabes si fue Cristo el que dijo, o fue Buda, o fue el tejano de allá, el magnate tejano allá en Houston. Ya no sabes. Por haberse multiplicado el amor de muchos, se enfriará. El celo por seguir a Dios, por guardar su palabra, se va a diluir, se desvanecerá. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí este es un versículo que habla de que las cosas a tu alrededor no es ¿cuál avivamiento? Pablo está diciendo, y todo encaja perfectamente, que habrá una lucha cuerpo a cuerpo, la cual debemos de pelear con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Contra quiénes? Contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas que han penetrado la iglesia, y tienes que sacar tu machaira, ¿se acuerdan? Y será cuerpo a cuerpo, cara a cara. Muy cerquita los tienes aquí. Trastornan casas enteras, familias enteras, las voltean de cabeza. Es una lucha constante, hermanos. Yo no veo aquí ningún avivamiento. Pero fíjate el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y vendrá un gran avivamiento. ¿Dice así? No, fíjate lo que dice: para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio, es decir, que no digan a mí nadie me dijo. Pero el predicar el evangelio no garantiza que todos se van a convertir. Ahí es donde muchos pastores se frenan, se sienten frustrados. Fíjate, si predicando el verdadero evangelio no todos se salvan, ahora imagínate si no predicas el evangelio y predicas ahí algo desvanecido. Imagínate nada más. ¿Sabes que a Jesús no se le convirtieron todos a los que les predicó? ¿Sabes que Jesús no estaba interesado en las grandes multitudes sin corazón arrepentido? A ver, ¿pero qué no dice la Biblia, pastor, que Él de tal manera amó Dios al mundo? Sí, así dice. Por eso vino a morir por nosotros en la cruz. Pero entonces, ¿cómo? Él ama, de tal manera amó Dios al mundo. Su sacrificio que Él hizo fue por todos, pero no todos creen. ¿No es cierto? No todos creen. Y a través de toda la historia, hermanos, la apostasía entró en Israel muchas veces. Y en la historia de la iglesia hasta hubo una reforma en la Edad Media de tanta apostasía. Apostatar es apartarse de las verdades del evangelio, desviarse, dejar a un lado de una manera deliberada. Eso es la apostasía, en términos afistemi, creo que es la palabra, no recuerdo exactamente. Creo que sí, ¿verdad, Rigo? Afistemi. Bueno, es que tú eres estudioso, yo sé. Entonces, fíjate, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero no garantiza entonces que todos se conviertan. Si Jesús hubiera estado interesado en las multitudes, nada más así por meterlas Él no hubiera predicado como predicó. Él no hubiera hecho las cosas que hizo como las hizo. Por ejemplo, si Él hubiera buscado hacer un show y popularidad, ¿por qué caminó sobre el agua en la noche cuando nadie lo vio y todos estaban dormidos? Jesús no estaba interesado en hacer show. Pero ¿cómo hacen hoy muchos? Puro show. Cuando están abajo, nomás se suben y se transforman los, los avivados estos.
Si Jesús hubiera estado interesado en las multitudes, nada más por tenerlas, no les hubiera dicho lo que les dijo, después de que alimentó a 5,000 personas, que fue esa noche cuando él atravesó el mar. Les dijo, pasen al otro lado, y él se fue caminando sobre el agua. Y al otro día dice que las multitudes, así dice, rodearon toda esa parte y andaban buscando a Jesús y lo encontraron. Ay, dice, Rabí, Rabí, te hemos estado buscando, ¿dónde te has metido? Te queremos seguir. Y Jesús, dice la Biblia, que los miró y les dijo, ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Pero en el griego esa frase es muy fuerte. En el griego significa, ustedes me siguen porque ayer tragaron como animales. No, de veras, la palabra que usó el escritor del Evangelio es una palabra griega que significa tragar como animales. Entonces no les habló. ¿Por qué les habló tan duro Jesús? Hay otro pasaje donde también les habla duro y llega uno de los discípulos, Señor, se ofendieron los fariseos. Ay, no, diles que no les quise decir así. Ya se nos vació la iglesia, Señor, te quedaron 12. Y por ahí dices que uno, quién sabe qué. Si Jesús hubiera estado interesado en multitudes que nada más quieren lo de Él, pero no lo quieren a Él, no hubiera hablado como habló. Pero hoy, ¿cómo hablan todos esos falsos profetas? ¿Cómo hablan? ¿Como Jesús? No. A ellos les interesan las multitudes porque eso significa más dinero que le sacan a la gente. No, pastor, estás juzgando mal, estás diciendo cosas que no van. Ok, estoy mal aquí, porque a fin de cuentas yo no soy Dios para ver los corazones, pero sí puedo ver lo que hacen. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Estamos viendo si el peligro de la apostasía, ¿verdad? Estamos viendo y contrastando las Escrituras si es bíblico que vendrá un gran avivamiento por todo el mundo. Ya les di unas estadísticas en la primera enseñanza, ¿se acuerdan? De tiempos peligrosos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira, la frase mover fácilmente significa alborotar, agitar, incitar. Es decir, se lee de esta manera. Respecto a que ¿qué sucederá antes de que Cristo venga? No se dejen alborotar, no se dejen incitar, no se dejen agitar fácilmente. Escuchen, de vuestro modo de pensar. Aquí la frase modo de pensar significa a las convicciones que debe tener un cristiano de las verdades del Evangelio. Acuérdense que Himeneo y Fileto habían dicho que la resurrección ya se había efectuado y habían trastornado la fe de muchos. No se dejen, dice, mover fácilmente, ni os conturbéis ni por espíritu. Aquí esta frase ni por espíritu alude a algún profeta falso, ni por palabra, como un mensaje, una idea, un plan, una estrategia, una revelación que no tiene sustento bíblico, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Y fíjate que Pablo utiliza exactamente las mismas palabras que dijo Jesús: nadie os engañe. Pero él todavía enfatiza
O sea, que nadie los haga errar, ni sacarlos del camino. Nadie os engañe. Pero lo dice, en ninguna manera, de ninguna manera. Acuérdense que un poquito de levadura contamina toda la masa. Porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo, ¿no? ¿Estamos o no? Nadie os engaña, pues está hablando de la segunda venida de Jesús. Porque no vendrá Jesús sin que antes venga el gran avivamiento. ¿Cómo, humanamente, cómo me gustaría a mí que dijera avivamiento? Pero si yo digo que dice avivamiento, es avivamiento. Estoy mintiendo. Porque eso no es lo que me dice que vendrá. ¿Qué me dice que vendrá? ¿Qué nos dice la Biblia? Ahora, Jesús lo estableció claramente. Pablo en muchos lugares y aquí otra vez. ¿Vendrá qué? La apostasía, hermanos. Vendrá la apostasía. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál espíritu aquí es ese? ¿Cuál espíritu? A ver, ¿alguien me quiere decir fuerte? Espíritu Santo, porque el contexto te lo aclara, ¿no? Pero el Espíritu dice. Ahora, cuando una persona habla, ¿qué dice? Pensamientos, argumentos, ¿sí? ¿Cómo es la guerra espiritual? ¿De qué es? De argumentos, de filosofías que se levantan contra el pensamiento de Dios. Entonces dice aquí, pero el Espíritu dice claramente. La palabra dice es la palabra griega lego, que significa repetir un discurso. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Repite un discurso. Lego significa hablar extensamente sobre un tema. Eso significa lego. Significa colocar delante de alguien para que vea. En este caso, delante de nosotros, el Espíritu habla extensamente. ¿Sí? Habla un discurso extenso. ¿A quiénes? Pues a los que creen la palabra de Dios. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Entonces, lo que el Espíritu dice es para alertar a quién, a los del mundo o a los que están dentro de la iglesia. Contesten. Ok. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué discurso es el del Espíritu? Ahora, ese discurso, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Claramente. Ahora sí, que el que no quiera entender es porque ya de plano. 3 cosas. O no eres nacido de nuevo, o estás tapado. ¿Se oyó feo? Y el otro ya ni me acuerdo. Se los debo. Porque el Espíritu habla claramente. Y la palabra claramente, retos, del griego, significa hablar concretamente, con claridad. Hablar abiertamente. Ahora, déjenme decirles algo. Si algo tiene el Evangelio, es que habla claramente. ¿O será algo ambiguo y medio escondido que dice que los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros no entran, y etcétera, no entran al reino de los cielos? ¿Se les hace algo ambiguo? Así como que, ay, ¿qué querrá decir, oye? ¿No querrá decir que todos los que le van a las chivas no se van a salvar? Porque andan con los cabritos. Cabritos, Jesús habló de a mi izquierda, y empiezan a interpretar la Biblia.
Entonces, el Espíritu repite un discurso, habla extensamente delante de los que creen, con claridad, concretamente, abiertamente. Ahora, ¿qué dice? Ya vimos que habla, repite un discurso, lo dice claramente. Ahora, ¿qué dice el Espíritu? A ver, ¿qué dice? Que en los postreros tiempos vendrá un gran avivamiento. ¿Así dice? La gente tendrá una fe tan pura, tan diáfana como el diamante. ¿Así dice? Que dice el Espíritu con claridad y lo repite constantemente, lo viene repitiendo desde el Antiguo Testamento, hermano. Y el Nuevo está lleno de esto. Que repite con claridad. Si alguien no lo entiende, pues ya de plano, ¿verdad? Que repite entonces que en los postreros tiempos, ¿qué? Apostatarán de la fe. ¿Pero qué es apostatar? Es desertar, es abandonar, es alejarse deliberadamente o por engaño de la palabra de Dios. Otra vez Jesús va caminando. Lo sigue la multitud. Maestro Rabí, te estamos buscando. ¿Dónde te has metido? Ustedes me siguen porque ayer comieron y se llenaron. Y les comienza a dar un discurso. No, que se ofenden. Y dice claramente ahí en Juan que desde ese momento muchos de sus discípulos, así dice, discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron. Pero Jesús siguió caminando y los otros, Señor, mira, van a bajar las ofrendas, Señor. Estaban tan preocupados todos, y Jesús bien preocupado, ¿verdad? Porque estaban desertando todos esos. Ellos querían lo que les daba, pero no querían su mensaje. Querían lo que Él podía darles, pero no lo querían a Él. Yo he escuchado a predicadores y yo tengo las pruebas, yo no hablo nada más así, que están diciendo muchas herejías. Uno de ellos, que es un magnate eclesiástico guatemalteco, dijo, y está allí en un disco, dice: la gente no necesita predicaciones, no necesita mensajes. Yo estoy cansado de conceptos del hebreo, del griego. Dice, lo que la gente necesita es a Dios. Estaba en un congreso de varones aquí en México. Entonces eran como 5,000. Eso suena piadoso, ¿no es cierto? Eso suena bien bonito. Y ponía carita de Juan Diego, ¿no? Hasta los ojos vidriosos. No, yo estoy cansado. Se pelea uno por la doctrina. Otros allá, no, ¿qué quiere decir? No, ¿qué quiere? No, yo no quiero eso, decía. Yo lo quiero a Él. ¿Cuántos lo quieren a Él? Y los 5,000 avivados. Amén. Eso suena muy piadoso, suena espiritual. Pero escúchenme bien, es imposible quererlo a Él y rechazar su mensaje. No puedes decir tú que amas a Dios, que quieres a Dios y no quieres lo que Él dice. Eso se llama desprecio del señorío de Cristo. Entonces, si tú eres de los que dicen, no, yo vengo aquí para ver qué Dios me da, para ver qué, y el día que no te dé, ¿qué? Tú eres un candidato a ser un desertor. Entonces se le van un montón de discípulos y Jesús sigue caminando, pero los 12 siguieron ahí molestando. Y Jesús se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro se adelanta y dice, no, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Bueno, síganme. Que no tomen su cruz cada día y vienen en pos de mí. No puede ser.
mi discípulo. Si prefieres más a tu mamá y a tu compadre y a tu abuelita, mejor quédate con ella. Pues no puedes seguirme. Así es que el que quiera seguirme, sígame. Y no fueron muchos. No fueron muchos los desertores del evangelio. ¿Cómo es, una pregunta, cómo es que muchos llegarán a apostatar? ¿Cómo es que muchos llegarán a desertar y a abandonar y a alejarse? Bueno, el evangelio que prevalece hoy en el cristianismo es: acepta a Cristo porque Él vino a darte vida en abundancia. Y vida en abundancia, cuando Jesús dijo que Él había venido a dar vida, y vida en abundancia se refería a vida espiritual por el amor de Dios. Basta con que estudien un poquito. Pero estos avivados, falsos maestros, aseguran y dicen que eso de que Él vino a darnos vida en abundancia es abundancia de casas, de carros, de viajes, abundancia de dinero. Eso es una mentira. Y yo reto a cualquiera que crea eso, que lo compruebe en las Escrituras. Ya sé los versículos que van a sacar, pero es bien fácil echarlos por tierra, porque nada más basta leer el contexto para darnos cuenta de qué es lo que está hablando el Señor. Si de algo previno, fue del engaño de las riquezas. ¿Sí o no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? Todo eso contradice esa teología satánica. ¿Por qué satánica? Porque esa teología hace que la gente vaya en pos, no de Dios, sino del Dios Mamón. ¿Se acuerdan? Del Dios de las riquezas. Y estos predicadores son ministros de ese Dios, porque arrastran a la gente hacia otro Dios. Entonces, ¿cómo es que muchos llegarán a apostatar? Porque nada más la apostasía viene porque sí. No, fíjate, estamos allí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Entonces dice que el Espíritu dice claramente, sin ambigüedades, que en los últimos tiempos algunos apostatarán a la fe. ¿Cómo es que viene esta apostasía? Escuchen, escuchando. Digan todos escuchando. Ahora, cuando alguien escucha como ustedes están escuchando, ¿qué están escuchando? Argumentos, ideas, logismos, pensamientos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está diciendo claramente que viene la apostasía, pero ¿cómo viene? Cuando la gente escucha. Y esta palabra tiene varios significados en el original. Significa prestar atención, significa oír, significa servir, significa atender. ¿A quién? ¿A quién en la gente, muchos por esa comezón de oír? Oiga, ¿a quién no le gusta que le digan que te vas a hacer rico? ¿A quién no le gusta? Pues a eso le encanta la carne. Hay un periodista en el Distrito Federal, Eduardo Ruiz Gil, es un periodista muy agudo. Él ni es cristiano ni mucho menos. Él mismo dice, yo no creo nada. Pero él hizo un estudio y fue y se metió a una iglesia en Houston, porque él hizo un estudio sobre las mega iglesias, cómo se han convertido en negocio, decía él. Entonces yo fui y me senté y no, pues dice, un auditorio, dice, a todo lujo, impresionante, y bueno, allí hacen un show bien bonito y, oye, no, pues te apantalla, dice. Y después sale uno con una sonrisa que nunca pierde, impecable, dice, con un traje de $3,000, con corbatas de $500, no, impecable. Y durante 45 minutos no quita la sonrisa, y durante 45 minutos te repite, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico, Dios te ama, Dios es amor. Dice, miren, hasta yo me la creí. Dice, oiga, pues a quién no le gusta que le digan durante 45 minutos que Dios te va a hacer rico, pero mire, estos son unos tremendos, dice. Mi esposa y yo escuchamos eso en la radio, ¿te acuerdas?
Dice, pero son tremendos. Al final, ¿qué creen que dijo? Pero para tener esto, tienen que sembrar. ¿Es bíblico eso? Fíjense cómo está todo por ningún lado. O sea, ¿es bíblico sembrar, sí o no? ¿Pero es bíblico lo otro? No. Es una mezcolanza. Y dice, miren, ¿saben una cosa? Dice, les voy a confesar algo, dice el periodista. Yo no soy creyente, pero ¿saben una cosa? Me sacó $100. Yo dije, bueno, pues este está diciendo que al 100 por 1, entonces yo multipliqué, dije, uy, este sí es negocio. Vamos a ver qué sucede, dice. ¿Y quién cree que se quedó con los $100? O sea, el de la sonrisa eterna. Pues qué mal. Se pasan de vivos, ese es el avivamiento. Están muy avivados. Entonces, ¿cómo llegarán a apostatar de la fe? Escuchando, prestando atención. ¿A quiénes? Fíjate, a espíritus engañadores. Aquí espíritus engañadores se refiere a personas. Porque la palabra planos, de donde se deriva planeta, asteroide, de esos que andan ahí en el universo, por todos lados, significa impostores. Entonces no se refiere a un espíritu demoníaco en sí mismo, ¿verdad? No. Se refiere a impostores, a falsos maestros, falsos profetas. Significa planos o planos, significa guías errados, guías errantes, guías sin rumbo fijo. ¿Se acuerdan cuando los fariseos se le oponían a Jesús por su mensaje? Y Jesús les dijo de todo. Pero les dijo de todo. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. No, les dijo. Pero. Y les dice, voltea con los discípulos y les dice, dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. ¿Qué dijo? Dejadlos. A ver. ¿Qué no eran los representantes de Dios en la tierra? Sí. ¿Estamos? ¿Por qué les dijo dejadlos? Porque habían apostatado. Estaban ciegos. Dice, y si un ciego guía a otro ciego, a los dos van a caer en el mismo pozo. Abran los ojos. ¿A quién fue a los que les dijo, mirad que a nadie os engaña? ¿A los del mundo? No. Dejad a todos esos. No se junten con ellos, rechácenlos. Eso significa a esos guías cerrados. Entonces dice, ¿cómo van a apostatar? ¿Cómo dice el Espíritu claramente que vendrá todo esto? Escuchando espíritus engañadores. Pero luego añade, doctrinas de demonios. La palabra doctrina significa enseñanza. Y aquí sí, significa a mensajes, filosofías, pensamientos que los demonios incitan en los falsos profetas. Pensamientos de avaricia, pensamientos de todo tipo, de cómo sacar más dinero para la obra de Dios. Son tremendos, fíjense. Se juntan los pastores en determinada ciudad. Entonces, quieren tener un evento para la gloria de Dios. Bueno, vamos a suponer que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ellos dicen, pero pues consíganos el Estadio Jalisco gratis, ¿no? A ver cómo le hacemos, o la Plaza de Toros, o el Estadio Azteca. Entonces lo consiguen gratis. Y los vivos cobran la entrada. Y los vivos cobran la entrada. Y luego vienen las manifestaciones, entre comillas, del Espíritu Santo, y eso le llaman avivamiento. ¿Será eso, avivamiento? ¿Cómo es posible que les prestan los auditorios, las plazas, y luego le ponen precio? Para la obra, para Dios, dicen. No, hombre, hasta se ponen así. Para Dios. Y levantan el dedito así. El diezmo es para el Señor. Y luego llegan los que venden discos, los que venden llaveros cristianos y todo el asunto ese que hay alrededor. Y luego, oiga, yo quiero poner mi mesita así, pero te cuesta 10,000 pesos 2 metros.
¿pero por qué me cobras si a ustedes se los prestaron? Es que eso es para el Señor, dice. ¿Algunos les han dicho así? Es para Dios. ¿Ustedes creen que es para Dios? Pues no, hombre. Entonces enriquecen hasta de lo que no. Mira, es mejor que los inspectores del ayuntamiento vengan y te cobran 10 pesos por metro. Y estos te cobran 10,000 pesos. No, hombre. O $1,000 o $2,000. Qué increíble. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, enseñanzas inspiradas por demonios. Versículo 2. Por hipocresía de mentirosos. La palabra mentirosos, pseudólogos, esta palabra es la que se tradujo por mentirosos. Pseudo es falso, logos palabra. Pseudólogo significa falsa palabra, significa discurso falso, enseñanza falsa. Pero ¿cómo lo harán? Con hipocresía. Hipocresía significa actuar fingidamente. ¿Se acuerdan que dijo Pablo que tendrán apariencia de piedad? Actuarán fingidamente. Y esta palabra se derivó en los teatros griegos, ustedes lo saben esto. Cuando hacían las comedias, todo eso, se ponían máscaras, cantaban, hablaban, y según lo que el personaje estaba interpretado, cambiaban la máscara. Si estaba llorando, se ponían una máscara así, y la mascarita estaba así llorando. Si estaba contento, luego hacían, entonces hacían la actuación. Entonces a eso le llamaban actuar, con máscaras. De ahí hipocratos, algo así la palabra en griego, que ya vino en derivar como alguien que actúa con hipocresía, que tiene máscaras, que no es íntegro, que no es genuino, sino que tiene el síndrome del camaleón. Si no han visto algún camaleón en vivo, cuando menos en la televisión los han visto. Estos animalitos tienen una característica muy peculiar. Ellos, para guardarse de los depredadores y confundirse con la maleza y engañar al enemigo también, o a las presas que ellos mismos cazan, mayormente, ese es como ellos trabajan su constitución física, de su piel y todo, es que está un grillo por ahí, o una, qué sé yo, una mariposa. Entonces el fondo es color marrón. Entonces el camaleón se transforma su piel, su aspecto, en color marrón. Entonces se va acercando el camaleón. ¿Y se fijan cómo tiene los ojos? Es de los pocos animales que pueden mirar al sur y al norte, y luego voltea para así, uno para allá y otro para acá. O sea, esta actitud camaleonesca de muchos falsos profetas es que se acomodan. Un hermano que me recibió en una ocasión en un evento que hubo, cuando yo llegué al aeropuerto, llegaron por mí y me subí a un auto súper lujoso. En mi vida yo me había subido a un auto como ese. Y bueno, yo dije, yo no pedí limusina. No era una limusina, pero era un auto muy lujoso. Entonces cuando llegamos, subimos hacia una montaña y entonces yo dije, ay, qué bonito hotel. Entonces le dije, pero no tenía nombre. Le dije, ¿cómo se llama este hotel? Dice, no, es mi casa. O sea, era un hombre muy rico. Y bueno, ya estuvimos compartiendo y todo, y me empezó a contar de los camaleones. Dice que uno lo vio llegar una vez al estacionamiento de la iglesia y lo vio y se le quedó viendo así. Y como él es un hombre humilde, sencillo, tú lo ves y no parece que es un hombre riquísimo. Dice, pues él me miraba, yo lo miraba a veces y él me miraba y caso me hacían. Pero un día llegué al estacionamiento allí en un evento que hubo y él estaba por allí, me vio y como que capté su atención y se convirtió en marrón. ¿Entienden? Entonces se acercó, ay hermano, y me empezó a decir, qué gusto, yo a usted lo he visto antes.
el Espíritu me está diciendo que lo vaya a visitar a su casa. Ajá. ¿Por qué no se va el tremendo el Cerro del 4? A ver. ¿Por qué no le dice que Dios le dice que vaya y visite al hombre humilde, al obrero? Estos son unos camaleones. Y los animalitos, tienen esa particularidad. Pues así son estos tremendos camaleones. Se adaptan ellos. Hipocresía de mentirosos. Qué tremendo. 2 Timoteo 2:15, vámonos. 2 Timoteo 2:15. Ya leímos estos, pero vamos a tocarlos de nuevo. Ahora, estamos contrastando si es que la Biblia habla de un avivamiento o de qué es lo que vendrá en los últimos tiempos. ¿Qué vendrá? No, pues eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? 2 Timoteo 2:15. Noten cómo desde el inicio de la iglesia temprana comenzaron a darse casos de apostasía. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra. Mas evita profanas y vanas palabrerías, se refiere a falsas doctrinas, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, estas doctrinas alejarán a la gente de Dios. Eso significa. Y su palabra, su discurso, su tema, sus argumentos carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la fe, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, voltear de cabeza la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y bueno, la manifestación pues de la apostasía la vemos en muchos falsos maestros. Hay uno que dice, un evangelista muy conocido, que dice que él va a la tumba de una que fue una milagrera también, pero que en su vida de ministerio, entre comillas, ella se metió en adulterio con uno de su equipo y seguía haciendo milagros. Pues este grande evangelista, eso lo pueden ustedes consultar en internet, dice que va a la tumba de esta gran mujer. Él le dice gran mujer, Dios dice otra cosa, ¿verdad? Pero como hacía milagros, pues la tienen como santa evangélica. También nosotros tenemos nuestros santos, Entonces dice que él va a la tumba y ahí agarra la unción y ve ángeles y siente electricidad. Eso es apostasía, hermanos. Apostasía es cuando un predicador, un cantante, como se dio por ahí hace tiempo, muy famoso, fue a dar un concierto con los católicos. Y en el video se ve claramente cuando la gente saca las imágenes de la Virgen y él está ahí, les está cantando. Eso se llama apostasía, hermanos. Si estamos aquí alabando a Dios, estoy hablando y alguien me saca a Juan Diego, yo lo saco. Sáquenme ese Mariano de aquí, o conviértete. Pues ¿cómo voy a estar cantando ahí con las vírgenes ahí? ¿Cuántos han visto ese video? Eso se llama apostasía, hermanos. Ahora, yo no inventé el video, yo no lo monté, yo no. ¿Sabían eso, no? Bueno. Un magnate guatemalteco, magnate eclesiástico, que se ufana y se pavonea de que tiene un jet, lo presume y humilla a la gente. Dice: ¿usted qué tiene? Dice: yo tengo un jet, dice. Pues ese hombre, hace muchos años yo hablé con él. Era un joven él en ese entonces, muy joven. Y me dijo: oye, ¿qué piensas, Chuy? Pero yo tengo la idea de que la iglesia se debe manejar como un negocio.
¿Y de dónde tú sacaste eso? No, es que la iglesia debe de producir. Quítate eso de la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no una empresa. ¿Saben qué hizo? ¿Saben cómo trata la iglesia y saben cómo maneja la iglesia? Como un negocio. Eso se llama apostasía. Aquí tenemos un apóstol que dice que puede sacar por fe del infierno a los que se van sin Cristo. También tenemos los nuestros aquí, ¿verdad, Roland? Orgullosamente jalisquillo. ¿Y qué me dicen del movimiento emergente? Que ya hablamos, con todas sus doctrinas posmodernas. Eso se llama apostasía, hermanos. Hay un pseudoapóstol o autonombrado apóstol costarricense que tú consultas su página y te dice: las profecías para el 2008. Ese y Walter Mercado, no sé si son primos o qué sea, no sé qué sea, pero esas profecías mercadescas no tienen sentido, hermanos. Por supuesto es un profeta de almohadilla, de esos que profetizan todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. Pongan en su buscador falsos profetas o agoreros en el evangelio, en serio, y van a ver que ahí salen un montón. Ahora tú analizas lo que ellos dicen, luego analizas lo que dice la Biblia y dicen: claro, te va a gustar lo que te dice este pseudólogo, te va a gustar porque dices: ay, qué padre, al fin tendré mi casita propia. Él dice que este será el mejor año de tu vida, y eso viene diciendo desde el 1900 no sé qué. Este será el mejor año de tu vida. Es que vamos de gloria en gloria, dice. Pero él dice de gloria en gloria en tener más dinero, cuando la Biblia habla de gloria en gloria en crecimiento espiritual. Eso se llama apostasía, hermanos. ¿Y qué me dicen pues de la herejía del G12? Ya, sin comentarios, ¿verdad? Aquí en Guadalajara un familiar mío, no sé cómo se coló en eso, y le insistieron mucho y fue a un encuentro de esos. Y me dice: oye, tío, dice, pues lo que hicieron está tremendo. ¿Qué hicieron? ¿En dónde? ¿Qué? No, pues fui a un retiro, tío. Ah, ¿y qué? No, dice, tío, pues el pastor sacó una ovejita y la traía ahí, una ovejita, un borreguito, de veras. Y ahí está, ¡ay! El borreguito, y él: no, que miren que el Cordero de Dios, que no sé qué. Y si que saca un cuchillo, tío, que lo degolla. Y la sangre brotaba y el borreguito cayó. Entonces agarró la sangre de Cristo te limpia de tus pecados. No estoy exagerando, hermanos, por el amor de Dios, porque luego muchos dicen: ay, sí, no. El día que yo me encuentre ese pastor, porque sé quién es, no sé, voy a tener que sacar la machaira. Y no solo voy a cortar las dos orejas, voy a agarrar un tapón de corcho, se lo voy a poner en la boca. Dice unas herejías, hermano. ¿Y tú qué hiciste? Dice: yo me quería ir, pero no te dejan salir, te tienen como prisionero, tío, me dice. ¿Y qué onda? ¿Vas a volver? No, hombre, ni loco, dice. Ya no voy a hablarles más de esa tristemente mencionada herejía gedosista. Un gran evangelista, gran entre comillas, ¿no? Dijo: usted, él sale al escenario, ¿no? Con ustedes el siervo, no dicen un siervo, el siervo de Dios, y sale, y lo dice, está ahí en el internet, dice: usted no está viendo un hombre, usted está viendo a Dios. Y muchos de ustedes les mandan sus ofrendas, Ya ni decirles del Miranda, ese puertorriqueño que se dice Jesucristo. Ahora ya es el anticristo, antes era San Pablo, mañana va a ser Juan Diego. Mire, tengo una revista aquí, para los que oyen internet. Es una revista secular, netamente. Se llama
Poder y Negocios. Es una revista política, habla de economía, de empresas y todo eso. Es una revista muy reconocida aquí en el país, se llama Poder y Negocios. Pues acaba de sacar este número, no sé si alcanzan a leer, dice el mercado de la fe. Yo quiero que usted ponga atención, es inconcebible, vergonzoso que los mundanos disciernan y los cristianos se la traguen. Ahí les va. Tiene aquí en la portada un camino y muchas flechas, así como cuando van en la carretera que dice a la derecha Puente Grande, a la izquierda Colima, etcétera, ¿no? Entonces dice, muchas flechas para todos lados, cielo, que dicen cielo, cielo, o sea, ¿para dónde está el cielo? Entonces fíjate lo que dice no son ni anticristianos, ellos simplemente hablan de negocios, y fíjate lo que dice, el mercado de la fe. Para aumentar su feligresía, las religiones se parecen cada vez más a las empresas. Increíble. Compiten y buscan nuevos mercados. Ya son casi 7,000 las asociaciones religiosas en México. Y luego ya está el artículo aquí adentro, ¿no? Y dice, el mercado de la fe. Les voy a leer unos breves puntos aquí, dice. La competencia en el mercado de la fe es cada vez mayor. Estoy leyendo la página 25. La diversificación provoca que la gente busque y encuentre otras opciones que satisfagan su apetito espiritual. Pero ¿se puede ver la religión como un mercado? ¿Entender los servicios que los grupos religiosos ofrecen como parte de su portafolio comercial? Si no fuera aceptado, podría arguirse que el líder del mercado será quien ofrezca el mejor servicio. ¿Y por qué tanto? Ya no bastaría la acción de los clérigos apegados a su credo, sino que se necesita un mercadólogo que analice lo que quiere el cliente. Qué vergonzoso. Olga Odgers, una señora allí, quién será, dice, explica que en el campo de la sociología, bueno, se entiende que es una socióloga, ¿no? Explica ella que en el campo de la sociología de la religión ya hay más de un experto que estudia el avance de las religiones en el sentido de como si fuera una mercancía y los fieles como si fueran consumidores. Pregunta ella, ahí viene una pregunta aquí, ¿es el mercado de la fe un negocio? ¿Ustedes qué creen? Ay no, los reprendo, los ato y los rechazo. ¿Cómo que sí? No, hermanos, por supuesto que no. ¿Que no ven las bendiciones de Dios? ¿Será la fe un mercado actualmente? ¿Sí o no? Ay, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Están tapados o qué? ¿Cómo? Abran los ojos. ¿Cómo va a ser un mercado, hermanos? Pues, ¿que no ven tanto avivamiento? ¿Que no ven tantas conversiones? ¿Que no ven cómo la gente se tira en el suelo y se contorsiona? Es un avivamiento tremendo. ¿Es el mercado de la fe un negocio? Fíjate lo que dice. Según el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, estas, o sea, las religiones, deberán abstenerse de perseguir fines de lucro o fines preponderantemente económicos. Mira, hay iglesias que en lugar de ir a la Secretaría de Gobernación a pedir un permiso religioso, deben de pedir un permiso de espectáculo, un permiso para poner un teatro. Al rato los van a empezar a multar, porque ¿cuál es su permiso? No, pues somos asociación religiosa. No, hombre, aquí es un antro. Pero fíjate bien, los mundanos están viendo lo que muchos cristianos no alcanzan a ver, que están haciendo mercadería con ellos. ¿Y qué no el Espíritu Santo dijo claramente por medio del apóstol Pedro? ¿Que harán mercadería de vosotros? ¿Con palabras qué? Fingidas. Hermanos, estamos advertidos. La apostasía ya llegó.
Estamos en medio de ella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantarnos y a defender la fe que nos ha sido dada. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento, mucha sabiduría. Cierra tus ojos un momento. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú adviertes a tu pueblo, Señor. Nos hablas una y otra vez con claridad por medio del Espíritu. Y la verdad siempre derriba el error y la mentira. Y la verdad en la Biblia es que los tiempos cada vez serán peores, más peligrosos. Aleluya. Señor, ayúdanos. Tú dijiste a tus discípulos que los ibas a enviar como ovejas en medio de lobos. Y por todos lados la Escritura nos advierte que serán tiempos peligrosos, que hombres entrarán falsos y no perdonarán al rebaño, lo harán pedazos. Pero Señor, a los pastores que tú has escogido, que tú has llamado, nos has dado una gran responsabilidad, que es cuidar, apacentar el rebaño, el cual ganaste con tu sangre. Ayúdanos, Señor. No podemos sin la revelación del Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Abre nuestros ojos, Señor. Oramos por todos los que están escuchando también en internet. Abre nuestros ojos, Señor. Que seamos celosos en defender el Evangelio y la santidad de Cristo y la divinidad de Cristo, y no a los falsos maestros y no las falsas doctrinas, porque hoy hay más celo por defender a esos fraudulentos obreros que se disfrazan como apóstoles de Jesús y no lo son. Y el pueblo ha caído en apostasía, Señor. Ayúdanos y nos comprometemos a predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.